Hola, ¿qué tal? Continuamos aquí en Ojalá y ahora pues conversaremos con dos grandes amigos de Ojalá y amigos también del pueblo dominicano, porque, verdad, de eso se trata. El embajador de la República de Cuba en la República Dominicana, Juan José Martínez Morales. Embajador de la Cancillería. De la Cancillería. De carrera, sí. Bien, exacto. Bueno, usted se encarga de explicar eso, no se preocupe, don. No. Politólogo internacionalista, Juan José Martínez Morales, está con nosotros, y también un habitual ya aquí en esta conversación, ojalá, que es Carlos Rodríguez Almaguer, es historiador. Y ellos están aquí trabajando con el Ministerio de Integración, una institución que forma parte de las políticas internacionales de la República Dominicana. Y con ellos vamos a hablar sobre este nuevo curso que se va a impartir al Cuerpo Consular de la República Dominicana, que van a recibir los integrantes de nuestro Cuerpo Consular en la República Dominicana. Políticas de integración y eso, pero explíquenlo ustedes mejor. Así que bienvenido, don Juan José Martínez Morales, y adelante. Muchas gracias, Tejada. Siempre contento de venir a este programa que tanto aporta a la cultura del pueblo dominicano, al país. Mira, lo primero es que a veces hay algunos términos técnicos que en el ámbito diplomático y consular hay que manejar. Más que el cuerpo consular es al servicio consular de la República Dominicana. Bien. Que está formado por todo el equipo de cónsules dominicanos que está pues trabajando en el exterior. Este curso, como tú has señalado, es la 12ª edición que lleva a cabo, sobre todo bajo la dirección de la Oficina del Ministro para Políticas de Integración Regional. Esta oficina y este ministro pues son los responsables de elaborar con un equipo técnico de profesores académicos toda la estructura y los ejes temáticos de este programa. Pero en esta ocasión, como en las demás, este es un curso, yo te diría que histórico, porque está dirigido al Servicio Consular Dominicano, que constituye un eje fundamental en la política exterior dominicana, obviamente en el ámbito de la política consular, pero que asimismo como el servicio consular, el servicio diplomático conforma pues los ejes básicos en el plano internacional en que se desenvuelve la República Dominicana a través de las misiones diplomáticas y las oficinas consulares. Pero este curso además está auspiciado por otras instituciones que han venido trabajando con nosotros desde que se inició este proyecto educativo de Educar para Integrar. Y efectivamente ha venido siendo auspiciada por la UAS a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que es la que otorga el certificado de participación, asimismo por el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, que un conjunto de instituciones vienen trabajando en este esquema. Pero te decía, la trascendencia, la importancia del curso es que justamente al estar dirigida, en este caso al Servicio Consular Dominicano, procuramos que las ideas, el proyecto de Educar para Integrar llegue a este horizonte, que es fundamental para que los mismos entiendan la necesidad, la importancia de la integración como elemento político en la actitud, en la conducta, en el manejo, en la administración consular y sobre todo en el plano de las funciones que realizan estos funcionarios, sobre todo en el ámbito comercial, en el ámbito cultural, en todo lo que tiene que ver con el trato a la comunidad, las relaciones con la diáspora, con nuestros ciudadanos en el exterior. Y eso pues no se había dado antes. Y aunque la escuela diplomática históricamente pues ha venido dando una serie de cursos y programas, el tema de la integración realmente no estaba como eje de contenido fundamental que pudiera pues llevar un nivel de conciencia
trascendente a este equipo tan importante en la política exterior de la República Dominicana? Digamos que antes se habían hecho ya algunos cursos que estuvieron dirigidos más bien a los embajadores, ¿no? Y algunas otras instituciones, pero antes con el cuerpo consular en sí, con el servicio. El servicio consular. No se había hecho. Es verdad. Bueno, yo he tenido la suerte de ser profesor de este curso desde su primera edición, allá por 2014. Y he podido ver cómo ha ido evolucionando Cuéntanos un poco el de eso, curso, Carlos, claro, a partir de la enorme aceptación que ha ido teniendo la actualización de los distintos sectores de la sociedad dominicana respecto a los temas de integración. Mi tema como historiador ha sido precisamente las raíces históricas de la integración latinoamericana. Y ese curso impartido a disímiles actores de la sociedad dominicana en su primera edición trajo como consecuencia que muchos de los representantes de las distintas instituciones que participaron en ese primer curso solicitaran que se les impartiera ese curso a sus propios gremios. Y así, por ejemplo, se le dio el curso a la Asociación de Agroexportadores Dominicanos, se le dio el curso al CIRD, se dio el curso también a un grupo de sindicatos, periodistas. Los periodistas buscaron 2 cursos. Se dio también a las Fuerzas Armadas, y el impacto ha sido tan positivo. Al mismo tiempo, el mismo curso ha ido provocando y señalando vacíos dentro de la explicación holística que se le da al tema de la integración latinoamericana y caribeña. Por ejemplo, se han ido incorporando al curso temas como medio ambiente, temas como comercio, temas como defensa y seguridad, tecnología, que han ido enriqueciendo mucho más este curso por el nivel de actualización que le da a quienes lo reciben. Y uno de los logros principales es habérselo impartido a 42 diputados del Parlamento Centroamericano, que ahora, al entrar nuevos diputados a esa institución de integración centroamericana, se ha pedido que volvamos a preparar un curso para los nuevos diplomáticos que han entrado al servicio de ese mecanismo de integración centroamericana. Al mismo tiempo, otro, yo creo, de los grandes logros de este curso ha sido que el Ministerio de Defensa haya incorporado a sus cursos de altos oficiales el tema de integración. Este curso ha sido incorporado a los grandes temas que reciben los planes de estudio plantean para los principales oficiales de la República Dominicana, y eso, a mi juicio, es un gran logro porque les da una visión mucho más global, mucho más actualizada también de los temas de integración y de las necesidades de fortalecer estos mecanismos de integración como modo de fortalecer también hacia lo interno la institucionalidad del país, y en lo externo los propios beneficios que obtiene la República Dominicana y todos los países que están formando parte de estos grandes bloques integracionistas. Se analizan las características de cada uno, los pros y los contras que han tenido, sus fortalezas, sus debilidades, los peligros, las amenazas que vienen teniendo esos sistemas, esos mecanismos de integración, y de qué manera se pueden, de qué manera eso se revierte en beneficio de los pueblos que integran esos mecanismos de integración. Creo que el resultado ha sido, a mi juicio, bastante positivo. La demanda de curso es mucho mayor que las posibilidades reales que tiene el Ministerio de Integración, que se sabe que es una oficina para políticas de integración regional, más que un ministerio propiamente dicho. Y creo que el cuerpo de académicos que ha ido rodeando este curso ha ido ganando mucho con las nuevas incorporaciones, académicos de altísimo nivel, cada uno en su rama, que prácticamente por solidaridad y por apoyo a esta noble intención, pues se han sumado con tremendo entusiasmo. Se han publicado ya varios libros
que han nacido de los mismos cursos. Recoge, sí. Cómo no, las memorias de los grandes eventos se han recogido ya en libros y se han publicado algunos libros también que son bases para entender este curso. Se está preparando ahora un material de estudio que viene siendo como el libro de texto básico para este curso, que es el que cada tema es desarrollado en un capítulo, de manera que los estudiantes que vayan a recibir el curso próximamente ya puedan tener un texto que pueda ser de consulta, no solamente los apuntes que puedan tomar en la clase, sino además un libro ya que tengan de cabecera para consultar los grandes temas de la integración. Digamos que, visto todo en conjunto, estamos hablando de algo que podría ser un tanto inédito, no sé cuán inédito, pero un tanto inédito en este ámbito, en el ámbito de las relaciones internacionales y de las políticas de un gobierno y de un ministerio como este que dirige el ministro Miguel Mejía, dicho sea de paso, que me imagino que él ha tenido mucho que ver con esta iniciativa, sí, ¿no? Mucho que ver. Sí. Digamos, solamente ya la creación del ministerio en sí, que le da una importancia capital, por lo tanto, a estas políticas, vista ya no desde el punto tradicional, desde el punto de vista tradicional que se había, el convencional, digamos, que era el que habíamos visto de siempre prácticamente, por lo menos aquí en la República Dominicana, un presidente que dirige unas políticas, etcétera, hacia el exterior, digamos. Como políticas estratégicas, además, que debía ser, ¿no? Pero hablamos ahora de la creación de un ministerio además que se propone reunir a todos los embajadores, a todo el servicio consular ahora y a todos los periodistas y a qué sé yo, son sectores y sectores que todos para que entiendan el papel y la dimensión de un tema como este, el tema de las relaciones internacionales, a la luz no solamente de las cuestiones políticas, sino también de las que tienen que ver ya propiamente con el comercio y con todas las relaciones a todos los niveles, ¿no? Es decir, estamos hablando de una iniciativa que tiene una dimensión realmente impresionante a mi modo de ver. Por eso digo, no sé qué tan nuevo es esto relativamente. Me gustaría que ustedes me lo expliquen, porque ustedes están en ese mundo. Sí, tú has tocado pues algunas aristas fundamentales en el tema. Mira, no hay duda de que la visión que tuvo el presidente Medina en nombrar un ministro al frente de una oficina propia para promover y desarrollar las políticas de integración, hay que tener un motivo y una visión. Y yo te diría, es el único país de América Latina que tiene un ministro propio para articular, promover y desarrollar políticas de integración. Creo que hay otro que tiene a nivel viceministerial, me parece que es la Argentina. Esto obviamente refleja una idea clara del qué hacer, los desafíos que tenemos como región América Latina y su región en el Caribe. Porque uno de los retos, de los grandes retos que ha tenido el tema de la integración es la capacidad de los propios países y de su liderazgo comprender las ventajas, las posibilidades, los aportes positivos que representa que nuestras sociedades se integren para afrontar de manera colectiva esos desafíos. Resulta que el proceso de globalización que vive el mundo ha llevado a la necesidad de que los países se integren para tener en primer lugar capacidad de negociación. No es lo mismo tú como A, B o C de manera aislada, responder como equipo, responder como grupo. Y eso es en gran medida que busca América Latina. Las experiencias recientes de integración, como por ejemplo el caso de la CELAC y otros, y digo la CELAC porque es la última experiencia que hasta ahora ha venido, y la más grande, la más 33 países, comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Exactamente, de 35 países de la región aglutinan ese proyecto. Y mira, no es que el tema es nuevo, no, el tema es viejo.
Y yo te diría que América Latina es la región que ha tenido más experiencia en materia de integración. Pero precisamente por esos mismos problemas, esas mismas dificultades de diferencias étnicas, culturales y de problemas de pasiones y fanatismo, ha impedido que la integración se articule como un proyecto auténtico y que dé respuesta a las necesidades de los pueblos. Fíjate, el caso de la CELAC, por ejemplo, plantea una experiencia novedosa que no se había articulado en los esquemas anteriores, que se hacía o se hizo énfasis especialmente en el tema económico o el tema comercial, pero se dejó de lado el tema político. Si tú no tienes, y social sobre todo, si tú no puedes ni tienes la capacidad de articularte en el plano político y articular eso con los desafíos en términos sociales, el tema de la integración económica por eso llevó al fracaso, porque entonces los países seguían pensando de manera solitaria en función de las capacidades y cómo beneficiarme de esos esquemas de integración, es decir, en términos individuales, no en términos colectivos. O sea, la idea de integración justamente busca pensar colectivamente, pensar como proyecto de identidad nacional, como región, y que esos intereses pues se articulen y se multipliquen, y que América Latina pueda tener un esquema de representación a nivel global, en una globalización, valga la redundancia, que es, digamos, absorbente y atropellante en una serie de planos, pues tenga una sola voz, tenga un poder de negociación extraordinario de 33 países. Y mira que vivimos momentos de retos negativos, sobre todo porque la integración ahora mismo está pasando por una etapa, digamos, de convulsión debido a los cambios políticos que se han dado en algunos países grandes de América Latina. Sin embargo, pese a esos cambios, esos países siguen firmes dentro, por ejemplo, de la CELAC. No se han retirado, porque saben que eso tiene ventajas positivas, ventajas que al margen de posiciones políticas particulares como proyecto o ideológicas, van a perjudicar sus países si se retiran. En esa virtud, nosotros como país, la República Dominicana, venimos promoviendo las ideas de integración, porque el problema es que si tú no educas los sectores fundamentales de la sociedad, ¿cómo lo van a comprender? Por ejemplo, el sector agroexportador, el sector industrial, el sector académico, el sector militar, etcétera, no van a comprender estas realidades y estas ventajas, como decía el gran Sócrates, el porqué de las cosas. Y en ese sentido, pues, este proyecto es estratégico en el ámbito de la integración regional. Y pienso que nosotros en esta segunda edición hemos, como decía el profesor Almaguer, alcanzado los objetivos que nos hemos trazado en el programa Educar para Integrar. Y en esa virtud, ahora, dirigido especialmente al Servicio Consular Dominicano, digamos, llegamos a una de las estructuras fundamentales para que en el plano internacional, especialmente en las relaciones y los vínculos que estos desarrollan, puedan practicar estas ideas de manera positiva con una visión muy diferente. Esa es la idea. Carlos. El mismo desarrollo de la civilización humana nos ha traído hasta aquí. Es decir, estamos abocados hoy a integrarnos o desaparecer. Ya la integración no es solamente fruto de aquella idea inicial de los libertadores del siglo XIX, de que debíamos integrarnos porque teníamos una cultura común, una religión común, una historia común. Ahora, después de esta globalización que se nos vendió como una gran aldea global de clase media en el que todo el mundo iba a vivir bien, después en la práctica se demostró que aquella aldea se iba a empequeñecer y que iba a haber más aldeanos que gente beneficiada. Y entonces, al final, los pobres de la tierra, que vienen siendo estos países del sur, explotados desde siempre, proveedores de materias primas baratísimas, y víctimas también de desconocimiento, de desatenciones, de invasiones, de exterminio de todo tipo, han tenido que comprender que la única opción para sobrevivir dentro de los grandes bloques regionales en que terminó concretándose la famosa globalización, sí, que no fue otra cosa que un nuevo reparto del mundo y de organización del mundo en grandes bloques económicos, o se unen o desaparecen, no hay de otra.
No hay de otra, porque estamos hablando, el embajador Martínez hablaba ahorita de los factores internos que han impedido las distintas propuestas integracionistas que a lo largo de 200 años se han venido proponiendo en América. Pero dentro de esos factores endógenos, hay que poner también en la balanza y de manera principal los factores exógenos, aquellos poderes extraterritoriales al territorio latinoamericano en general y caribeño, que han estado interesados siempre en que no nos unamos, porque han sido los principales beneficiados de todos estos siglos de saqueo de la riqueza de estas tierras que son tan inmensamente ricas que en 500 años de robo ininterrumpido de su riqueza no han terminado de robárselo todo, Ramón. Y no hay justificación. Todavía queda. No hay justificación. Todavía están aquí las reservas de agua potable más grandes del mundo, las reservas de petróleo más grandes del mundo, las reservas naturales más grandes del mundo. Entonces, no hay razón para que en estos pueblos, en estas tierras tan inmensamente ricas, haya gente que viva tan incomprensiblemente pobres. Entonces, estos factores integracionistas, como bien decía el embajador Martínez, han venido a entender que no basta con la integración económica o la obtención de un beneficio económico, sino que hay que pensar también en la obtención de beneficios sociales, porque todos los pueblos tienen derecho a beneficiarse de las riquezas que hay en cada uno de sus países. Y la integración lo que está promoviendo en estas últimas propuestas integracionistas es tratar de entronizar esa ley imprescindible de las relaciones internacionales de ganar, porque hasta ahora la política internacional se ha basado en que yo gano y tú pierdes, y cada vez que se trata de hacer un tratado es para que ganen unos y pierdan otros, cuando el equilibrio, el punto de balanza de equilibrio en las relaciones internacionales debe ser ganar, todo lo que pensemos tiene que ser para que ganemos los dos. Nadie va a ir a una negociación donde sabe que va a perder, o no le interesa ir a una negociación donde sabe que va a perder, o que va a dar más que lo que va a recibir. A no ser que lo lleven. A no ser que te lleven obligado, como ha pasado, como ha pasado. O tú te integras, o te integras o te extermino. Entonces eso no es una integración. Por eso, educar para integrar, porque nadie quiere unirse a aquello que no conoce, o a lo que no sabe si le va a venir beneficio o no. De manera que cuando tú explicas, por ejemplo, la posición de los mecanismos de integración que está proponiendo la CELAC, donde se habla de integración, unidad en la diversidad, que es el mismo proyecto bolivariano, se hablaba siempre de una confederación de naciones, en la que cada uno conservaba su soberanía, su identidad, su cultura, su libertad, su independencia, pero cada uno al mismo tiempo renunciaba a una minúscula parte de todos esos beneficios en función del beneficio colectivo. Nadie perdía, todos ganábamos. Entonces, esa visión se fracturó. Han venido en pugna, Ramón, en los últimos 200 años en América Latina, han venido en pugna dos grandes corrientes. El latinoamericanismo, que es esa visión bolivariana que ha tratado de juntar, hablo de Bolívar, pero hablo también de Martí, hablo de los grandes próceres de la América Latina, Duarte, Luperón, que hablaba de la Confederación Antillana junto con Hostos, junto con Betance, con Antonio Maceo, con Máximo Gómez, el gran Banigrejo. Es decir, hay dos grandes corrientes que han venido en pugna en los últimos 200 años en América. El latinoamericanismo, propiciado por todas estas necesidades de sobrevivencia de nuestros países y adelantado por los hombres más grandes que ha tenido esta parte del mundo, y el panamericanismo, que ha venido siempre con su lanza a tratar de que nosotros subordinemos los intereses de la América Latina a los intereses de los países más desarrollados de la América del Norte, Canadá, Estados Unidos, en sentido general. Y ha sido en todas las épocas, en todas las épocas. Entonces, yo creo que desde la doctrina Monroe, que se proclamó en 1823 y que se ha puesto en práctica a conveniencia, nosotros hemos estado influenciados por esa necesidad de las potencias emergentes y de las potencias concretadas de que no nos integremos. Recordemos el sabotaje que se le hizo al proyecto bolivariano del Congreso Anfictiónico de Panamá. Recordemos los distintos intentos de reconquistas por la parte europea de sus otroras colonias en América Latina. Aquel proceso tremendo al que le prestó un gran servicio la guerra restauradora dominicana, que junto con la revolución de Juárez en México
impidió que se produjera ese proceso de recolonización, aprovechando las potencias europeas, precisamente que los Estados Unidos estaban en su guerra de secesión y el presidente Lincoln no podía hacer efectiva la doctrina Monroe de América para los americanos, un eslogan que tenía dos lecturas, muy ambiguo. Los europeos no venían para acá porque América era de los americanos, pero qué casualidad que los norteamericanos de Estados Unidos se habían llamado a sí mismos América y ellos eran los americanos. Nosotros veníamos siendo, los latinoamericanos veníamos siendo una suerte de americanos de segunda clase, de segunda categoría, cuando realmente americanos somos todos los que vivimos desde Alaska hasta la Patagonia. Así es. Pero bueno, desde Alaska hasta la Patagonia. Venimos al curso que comienza justo en la mañana de hoy. Hoy comienza. Hoy arranca. Hoy arranca a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Bien. Va a ser aquí en el... Va a ser la apertura va a ser en el centro de convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien. Pero la docencia se va a desarrollar en una de las aulas del Instituto de Educación Superior para capacitación en el área diplomática y consular. Y va a ser intensivo durante estos 3 días, tanto mañana como en la tarde, para concluir el 29 en horas de la tarde. Creo que hay previsto ya la participación de 40 y tantos cónsules dominicanos, así como otros funcionarios del área de la Cancillería, tanto embajadores como otros diplomáticos, medios, ministros, consejeros, primeros secretarios, etcétera, que le ha interesado el curso y las autoridades le han permitido su participación, porque no tenemos, digamos, un límite de que deben ser tantos o cuantos. Si el aula pues tiene la capacidad, vamos a ofrecer el curso para todos aquellos que le interese realizarlo. Ha habido un gran entusiasmo y se dio recientemente una rueda de prensa en el Salón La Trinitaria del Palacio Nacional, donde el ministro Mejía, para políticas de integración regional, conjuntamente con el equipo técnico del ministerio o de la oficina del ministro y otros académicos, pues dimos los lineamientos generales de cuáles iban a ser los ejes del curso, los objetivos y las metas del mismo. Hoy en la mañana, precisamente a las 10 más o menos, se va a hacer lo mismo, pero ya de manera puntual para, digamos, dar la última versión de lo que es el curso desde el punto de vista de la participación académica de los profesores y sobre el plan de trabajo del curso. Hay un gran entusiasmo. El servicio consular respondió de manera muy puntual, siendo convocado debidamente por la viceministra para Asuntos Consulares y Migratorios, la señora Espinosa, que ha venido también teniendo una participación muy, muy activa en este proceso. Me imagino que el punto culminante, ¿verdad? El cenit de esta iniciativa tan interesante que ha tenido el gobierno dominicano y el ministerio en particular también, lo sería cuando se reúna la cumbre de estados latinoamericanos, ¿verdad? La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, a poner en marcha este curso también, a esperamos. Hay ideas, hay posibilidades de que algo así pueda ocurrir, que ya sean los propios jefes de Estado o representantes de los estados los que vean ahora esta iniciativa ya. Bueno, se va moviendo, Ramón, se va moviendo algo. En el año 2015, yo te comentaba hace un rato, se le dio aquí este curso, una versión de este curso, a los diputados al Parlacén. Exacto. Una vez que recibieron el curso, los diplomáticos del Parlamento Centroamericano, en una de sus reuniones en su sede central en Centroamérica, pues propusieron en una declaración a los gobiernos que representaban la creación de ministerios para políticas de integración, como había hecho la República Dominicana, porque comprendieron la utilidad de lo que se está haciendo en la República Dominicana. Académicos que han venido tratando el tema en distintos países como Cuba, Puerto Rico, han confesado que el análisis que se está haciendo aquí en República Dominicana, en el entorno de este curso, el equipo académico que trabaja este curso,
no se está haciendo en todas las partes de América y debería hacerse. Y se está estableciendo, bueno, ya la creación aquí en la República Dominicana de un observatorio para la integración y de un centro de documentación sobre temas de integración. No solamente de integración latinoamericana, sino que se someten a estudio y análisis las distintas propuestas integracionistas que están teniendo lugar o que han tenido lugar en todas partes, para tratar de sacar de ahí enseñanzas, las cosas positivas que han tenido, los obstáculos que han tenido que enfrentar, cómo los han vencido y cuáles han sido los fracasos y por qué han fracasado determinadas propuestas integracionistas que han tenido lugar en Asia, que han tenido lugar en Europa, en África misma, y por supuesto nuestros reiterados fracasos en materia de integración en América Latina. De manera que yo creo que sí, que se está moviendo algo, que estos libros que se han venido produciendo, editando a partir de los mismos cursos que se han ido dando, se han entregado, por ejemplo, en la cumbre, en las dos últimas cumbres de la CELAC, se le ha entregado a los representantes, tanto a los cancilleres como a los presidentes, los libros que se han venido publicando en el entorno de este programa de Educar para Integrar. Y eso ha ido moviendo ya perspectivas, invitaciones a muchos de los académicos que participan en el curso para tocar esos temas en distintos lugares. También ha llamado la atención de especialistas en materias, por ejemplo, como informática. Recordemos el curso, el seminario que se dio aquí sobre gobernanza informática en América Latina y el Caribe, que es auspiciado por la Oficina Dominicana de la UNESCO. Y se dio aquí el año pasado o el año antes pasado. Excelente, porque muchos nos preguntaban, ¿y qué tiene que ver la comunicación y la tecnología con la integración? Digo, bueno, precisamente porque uno de los problemas que ha tenido que enfrentar la integración es la incomunicación. Sí, en la época de Bolívar, además de ir a caballo de Caracas a Bogotá y de Bogotá a Quito y de Quito a Lima, las comunicaciones, las cartas había que esperar 4 meses para que llegaran en un vapor. Si usted llega a tener WhatsApp, pues la integración hubiera sido un hecho, hacía mucho más rápido. Entonces ese es el tema, la integración es un factor de primerísimo orden, la tecnología es un factor de primerísimo orden en el tema de la integración. Yo creo que se van abriendo caminos, vamos haciendo caminos a andar, como decía Antonio Machado. Hay 2 temas, se nos agota el tiempo, ya viene esta gente a hacer señas ahí, pero antes de que terminemos, antes de que terminemos, no podríamos dejar de echar una mirada a lo que está, a la luz de esto que estamos tratando, ¿no?, a lo que está ocurriendo en la OEA. Ahora mismo acaba de ocurrir, ¿no?, donde se trata de llevar a la agenda de la OEA el tema Venezuela, por ejemplo, claro. Y con un determinado sesgo, desde luego, porque yo siempre digo, bueno, pero ¿y por qué llevar el caso de la OEA a Venezuela? A Venezuela el caso, ¿verdad?, o llevarla a la OEA y no llevar el de México, que tiene, yo ahora mismo acabo de ver la cifra, en un año en México 23.000 muertos, solamente comparable con lo que está ocurriendo en Siria, donde están ocurriendo bombardeos, donde está ocurriendo cualquier cosa que uno puede imaginarse en una guerra, solamente en México. 23.000 muertos, la violencia social. Y usted dice, ¿por qué no lleva? Exacto. ¿Por qué no lleva el caso de México a la OEA? Si de eso se trata, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser el de Venezuela? Entonces, eso ya pues nos coloca también en este mismo contexto, en este entorno de por qué esto y por qué aquello y por qué lo otro. Entonces, es lo que te decía, y lo otro, para que no se nos quede, ya porque nos hicieron la seña, es los cambios que han ocurrido precisamente en América Latina, dentro incluso del periodo en el que ustedes han estado trabajando esto en el ministerio. El tema. O sea, en ese mismo periodo, 3, 4 años. Eso es tema para un programa, para otro programa. Y fíjate cómo, qué dinámica, que la realidad, sumamente dinámica. Es un enfrentamiento efectivo, diario, del panamericanismo contra el latinoamericanismo. Contra el latinoamericanismo. Así es. Y desde luego la integración tiene sus enemigos, tanto interno como externo, y efectivamente es una lucha permanente de unos intereses contra otros, intereses que pueden enfocarse de manera individual o muy particular contra intereses colectivos.
Y obviamente, como dice Almaguer, este es un tema más amplio donde habría que entrar a tocar otras variables de análisis posiblemente más profundas. Pero no hay dudas, como tú señalas, que en el caso de la OEA es lamentable que eso esté sucediendo, y sobre todo porque el mismo resultado del intento de que la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores pudiese tener una respuesta efectiva a esto, es no entender también los motivos históricos que ha tenido la diplomacia latinoamericana desde las primeras conferencias interamericanas de Washington de 1890, que América Latina prácticamente surge sobre la base del principio de no intervención. Eso no se entendió y eso no lo explican algunos. El hecho de que las votaciones que se hayan dado en términos numéricos, poco más, poco menos, demuestra por un lado que la misma OEA en este momento está dividida y es lamentable. No hay un consenso, pero al margen de lo que puede estar ocurriendo o no en Venezuela, que nadie, pues para nadie es un secreto, es una situación muy lamentable. Lo lógico, lo comprensible es, y como ha hecho el gobierno dominicano en este momento, siendo, digamos, coherente con la postura histórica de la no intervención, del principio de la no intervención, que fue tratado en todas las conferencias interamericanas, no solamente en la de Washington de 1890, se trató en la segunda de México de 1902, en la tercera de Buenos Aires de 1910, de 1906, en la de 1910 y en la quinta de Chile de 1923. Igual cuando se adopta el principio en la Conferencia Extraordinaria de Buenos Aires de 1936, obviamente no es, digamos, raro que la OEA no haya logrado el consenso en relación con este tema. Por eso el país, de manera coherente, ha venido planteando la tesis del diálogo y sobre todo los sectores involucrados en este problema, porque se considera, al margen de cualquier arista que pueda plantearse, un problema interno de la República Bolivariana de Venezuela. La República Dominicana es uno de los países que ha sufrido en carne propia las veleidades de la OEA, a quien aquel célebre embajador cubano Raúl Roa consideró el Ministerio de Colonias Yanqui. Y más allá de los títulos o los epítetos que se le pueda poner, es evidente que la OEA ha tenido siempre el signo de ser un mecanismo altamente influenciado por la política exterior norteamericana sobre la América, bajo el principio aquel de la doctrina Monroe de América para los americanos. Yo creo que lo que decía el embajador Martínez sobre la posición de la República Dominicana siendo consecuente con su propia política, y creo que también con el principio aquel expresado por el benemérito de las Américas, Benito Juárez, de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Y uno de los principios de la CELAC, adoptado en la cumbre, en la segunda cumbre en La Habana, fue declarar a la América Latina zona de paz. Hemos tratado de que eso se mantenga así y los factores externos han tratado de propiciar que se sabotee ese principio de zona de paz, provocando, como siempre, con el poder del poderoso caballero del que hablaba el poeta, las guerritas, las pequeñas guerritas que terminan siendo grandes guerras gracias al poder de los medios de comunicación masivos en manos de los poderes que no quieren precisamente la integración ni la paz en esta área, o la paz romana. La Pax Romana. Gracias a Juan José Martínez Morales, politólogo, internacionalista, profesor además también en el curso que ahora van a partir de hoy, ¿no? De hoy a hasta recibir el jueves los integrantes del Servicio Consular Dominicano. Y gracias a Carlos Rodríguez Almaguer, historiador, que han venido a compartir con nosotros pues esta noticia importante de este curso, que sigue creciendo además, es un espacio que se ha creado ahí de crecimiento. ¿Cuál bola de nieve? Sí, de crecimiento para nuestros países y para también para comprendernos mejor, que esa es la idea de todo esto, y comprender nuestros procesos históricos. Gracias a ellos y gracias a ustedes por estar ahí siempre, porque ustedes legitiman estos espacios de conversación tan importantes.
estaba semidesbaratada, no estábamos produciendo. Los arroces se nos perdían por falta de cortadora. Queremos aprovechar la oportunidad para pedir la electrificación del barrio Villa Suiza. Juan, entonces usted se habla con Luis de León desde este para que le electrifique ese sector. Vamos también a trabajar ya en él de manera definitiva. En el proyecto estamos solicitando una reparación y ampliación del local de nuestra planta física, 10 yolas de fibra de 19 pies, 10 motores Yamaha 15 para mejorar los servicios que allí brindamos. Pueden llegar a 30 botes, 30 motores fuera de borda. Se lo vamos a financiar para que el monto no le suba mucho. La reparación de la asociación, del club, va a correr por el gobierno.